Europa en la encrucijada. ¿Qué camino tomará Grecia? Grecia celebrará este domingo nuevas elecciones parlamentarias en medio de una tremenda crisis financiera. Los mercados de inversiones siguen bajo tensión, pese a la promesa de recapitalización de la banca española con miles de millones de euros. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, hizo un llamamiento a los gobiernos para impulsar aceleradamente la integración económica. Entre tanto, el gobierno italiano ha querido desmentir que Italia vaya a necesitar un rescate financiero. Europa está en la encrucijada. ¿Qué camino tomará Grecia? Hoy conduce el programa Víctor Manuel Borges. Suena como una sentencia esto de que después de la crisis, de nuevo la crisis. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Manuel Borges y les doy una cordial bienvenida a esta nueva edición de Cuadriga desde el corazón de Europa. Y para hablar sobre Europa, esta Europa deprimida que tiene preocupada a media humanidad y el rumbo que tomará Grecia después de la elección este próximo domingo, paso a presentar de inmediato a nuestros invitados de hoy. Roland Pichler, periodista alemán y corresponsal económico de la oficina berlinesa del diario Stuttgarter Zeitung. Laura Lucchini, periodista italiana, corresponsal en Berlín del diario online La Inquiesta y del rotativo La Nación de Buenos Aires. Y Patricia Salas Pérez, periodista española, trabaja como corresponsal económica desde Frankfurt del Meno para Deutsche Welle Latinoamérica. España no es Grecia y ambos países no pueden compararse. Grecia, por ejemplo, vive de la agricultura y del turismo. En cambio, España tiene una industria desarrollada y una buena infraestructura. La crisis en Grecia fue producto prácticamente de un Estado en mal funcionamiento y en el caso de España el sector bancario fue el que se debilitó. ¿Se encuentra España atrapada en una espiral, en un círculo vicioso de la crisis? Y porque ya no basta con rescatar a la banca si no es posible rescatar a la economía. Creo sinceramente que con el rescate bancario específico para el sector financiero que se ha pedido, si se hacen bien las cosas, si el dinero se utiliza como se debe utilizar, no estaría en ese círculo vicioso. Pero lo importante es salir de ese círculo vicioso y para salir del círculo vicioso tienen que pasar dos cosas. La primera de ellas es que los bancos dejen de comprar deuda soberana, de ahí que por eso probablemente Europa ha dejado caer que los bancos que acudan a este fondo de rescate tendrán que pagar en torno al 8,5% el precio del dinero, y eso es un dato bastante alto porque significa que cuando ellos tengan que prestar dinero a las pequeñas o pequeñas y medianas empresas, esos créditos serán también más altos y entonces no se va a romper el círculo vicioso que se está tratando de ingresar liquidez dentro del sector, dentro de lo que es la economía española, porque las pequeñas empresas no acudirán a pedir esos préstamos. La otra cosa importante es romper ese círculo vicioso de que los bancos sean los que compran la deuda soberana. Si se pone el precio tan alto, tal y como quiere ponerlo Bruselas en estos momentos, es cierto que no podrán acudir a comprar deuda soberana porque no les saldrá a cuenta, porque ellos van a tener que pagar un dinero muy caro a Europa. Pero el problema es, y entonces sí que intentarán efectivamente recapitalizar y sanear sus cuentas. Esos son los dos aspectos fundamentales ahora mismo. Entonces, si entendido bien, que la banca tendría que pagar un 8,5% de intereses. Y para prestar dinero a la pequeña o mediana empresa, significa que tienen que prestar un dinero a un mayor interés. Eso, efectivamente. Sí, pero eso en los hechos significa que hay muchas empresas que no van a poder pagar y van a tener que cerrar. ¿Es eso así? Eso podría suceder. Eso en realidad lo que sería un efecto contrario a lo que se está tratando de conseguir ahora mismo con esa inyección de liquidez. Dicen que el rescate es para que los bancos se financien, los bancos se recapitalicen y puedan volver a inyectar dinero dentro del mercado. Pero si el crédito es muy alto, probablemente será difícil que muchas empresas acudan a pedir dinero a los bancos. Así que quizás la alternativa, eso lo deberían decir los economistas, pero quizás la alternativa sería que el precio del dinero estuviera más ajustado al precio actual que tiene la prima de riesgo española. De ahí que los bancos no querrían intentar prestarle ese dinero al Estado a través de la deuda soberana porque no les saldría a cuenta, y entonces sí que intentaría recapitalizar y sanear sus cuentas, y al mismo tiempo los créditos que daría a los ciudadanos, a las pequeñas y medianas empresas, estaría en torno a un 8, un 9, un 10%, y quizás eso sí que sería afrontable por parte de estas pequeñas empresas. Ya. Pero hablábamos recién de que no basta con rescatar a la banca, sino que si no se puede rescatar la economía.
¿Qué el gran perspectivas miedo realmente hay? que acá en Alemania tienen que ahora con la ayuda a los bancos no es suficiente. Lo que pasa es que los fondos de rescate no son para la dimensión de España y Italia a la vez. Lo que no sabemos si va a pasar. Los fondos de rescate en Europa son quizás para un país grande, pero no para dos. Es decir, no alcanza el dinero. No alcanza. El fondo de rescate. Y por eso el miedo es si esa crisis se agrava por lo que pasa en Grecia ahora, el domingo, si se agrava durante el verano, puede ser una situación muy crítica para Europa. Bueno, pero sigamos con España, porque al final ya llegaremos a tomar el tema de Grecia. ¿Qué pasa no hay un efecto dominó con esto de la crisis en España que puede afectar directamente a Italia o a Chipre en este caso? Para, digamos, observar las cosas más a un nivel político y menos económico, yo diría que otra vez la manera en la que se ha, digamos, discutido y manejado todo el asunto del rescate o la ayuda, como queramos llamarla, a España, ha sido lamentable. No solo por la actitud de Mariano Rajoy, que ha negado primero de necesitar las ayudas, luego se resiste todavía a llamarla con su nombre, sino también porque, digamos, es solo una pieza más en todo un historial de fallos de comunicación en Europa. Siempre se han negado a llamar las cosas con su nombre, cada vez se ha negado, por ejemplo, que Grecia necesitaba ser rescatada. Alemania también tiene su culpa en no llamar las cosas con su nombre, y yo creo que, digamos, se ha generado esta espiral también de desconfianza, por lo que la gente ya no sabe a qué creer, ¿no? Ya en temas de complejidad tan elevada como los que estamos manejando en estos días, haría falta un esfuerzo político para demostrar, digamos, más actitud hacia los ciudadanos. Yo creo que la política está totalmente fallando porque se está sometiendo digamos, a lógicas y dinámicas que son de un mundo de la finanza. Se han de alguna forma se han quitado las diferencias, pero hay que volver a marcarlas. En finanza no hay posiciones buenas o malas. Hay posiciones que hacen ganar dinero y posiciones que hacen perder dinero. Las primeras son más difíciles de encontrar, pero la política no puede subyacer a esta misma lógica. Bueno, muy concreta su intervención, y volvemos al tema de la confianza y de una clase política que está en crisis y que no ha sabido transmitir en buenas cuentas, digamos, y decir las cosas por su nombre a los ciudadanos. Hay ahí un problema en el caso de España. ¿Es ese un problema soluble o irresoluble? ¿No podría ser también el presidente Rajoy una víctima de esta crisis y caer en función de esto? Todo puede pasar, porque esta crisis ha demostrado que lo que hoy no es cierto, mañana puede ser cierto y podría ser una víctima. Pero sí que es cierto que hay una estrategia política en esa negación absoluta de decir, o sea, durante mucho tiempo se ha negado a aceptar el rescate porque, primero, por una parte estaba intentando negociar unas condiciones mucho más favorables para España, porque el objetivo inicial era intentar que el dinero se inyectara directamente a la banca, porque eso habría sido mucho más favorecedor para España, porque ahora mismo con ese fondo de rescate eso va a ir directamente a la deuda y al déficit, con lo cual va a ahogar más a los ciudadanos y va a ahogar más al Estado. Entonces, esa era una estrategia política, y como estrategia política no se le puede quizás echar en cara, porque intentó con esa estrategia obtener el mejor resultado. El hecho de no querer nombrar a las cosas por su nombre tiene que ver con el hecho de que es un estigma. Y nadie quiere el estigma de esa palabra, porque puede afectar a otras empresas que son empresas potentes que están trabajando muy bien ahora mismo, no solo en Europa, sino en Latinoamérica, y entonces quería evitar ese término. Es cierto que ha habido actitudes que no debieron ser asumidas de esa manera. Por ejemplo, cuando ha tardado tanto en salir en Moncloa, o cuando ha entrado en esa batalla de quién ha sido el que ha presionado a quién, porque eso es absurdo, quita credibilidad a España, pero
Yo creo sinceramente que es cierto que este gobierno no ha tenido tampoco ni siquiera los 100 días de gracias que se le conceden a cualquier gobierno. Ha tenido que empezar a poner parches y no ha tenido la posibilidad de sentarse un momento y meditar qué otras cosas pueden ser positivas también para la economía y también para los ciudadanos, sino que de repente se ha encontrado con que tenía encima de la mesa muchos deberes que hacer, que le exigían Bruselas y Alemania, porque es que si no, España no salía de la situación en la que estaba, y entonces tampoco ha podido sentarse a meditar realmente si había otras opciones o podrían haber tenido una estrategia comunicativa mejor. Yo sinceramente creo que la estrategia comunicativa puede mejorar, pero quizás también hay que tener en cuenta que hasta ahora ellos habían estado en la oposición, de repente se han encontrado que están en el gobierno y que tienen que asumir una responsabilidad como no habían imaginado. O sea, están en una situación muy complicada. Pero yo no estoy totalmente de acuerdo. Si no lo habían imaginado, estaban equivocados. Quiero decir, un político y un partido tienen que estar listos para gobernar. Yo no estoy totalmente de acuerdo en... lo entiendo, pero no estoy totalmente de acuerdo en aceptar que se puedan decir mentiras. Quiero decir, lo entiendo desde un punto de vista político, de lógica política, sobre todo en un momento donde es muy... los mercados financieros son muy sensibles a cada y una palabra. Pero yo creo que también como periodista tenemos la responsabilidad de ponernos de la parte de los ciudadanos y entonces pensar, y no de los poderes fuertes, y entonces pensar que todas esas decisiones que están tomando tienen una repercusión. Y desde ese punto de vista, aunque se pueda entender, no puedo aceptar. Creo que no se puede aceptar que se digan mentiras o que no se llamen las cosas con su nombre. Pero yo creo que es que aquí hay dos aspectos. Por una parte está el punto de vista político y otra cosa lo que implica para los ciudadanos. Es que las decisiones económicas pueden ser buenas para el país como un ente abstracto, pero a lo mejor las consecuencias son devastadoras para el ciudadano. Claro. Bueno, está bien, estas posiciones encontradas me parece que le dan vitalidad a la discusión, al debate, pero yo quisiera insistir en una cosa. Usted hablaba de que en el fondo rescate, España estaba a favor de que fuese a parar directamente a la banca. En este caso Alemania dice exactamente lo contrario. El tema es que tenemos reglas, que tenemos los fondos que fueron firmados. Y las reglas dicen que el fondo ayuda al país y el país puede tomar ese dinero y ayudar a los bancos. Así son los contratos del fondo de rescate que tenemos. Y Alemania tiene esa filosofía que dice que el Estado tiene que hacer obligación de avalarlo, ¿sí? Porque el Estado no puede ayudar, o el Estado alemán no puede ayudar a un banco privado, ¿no? Es un riesgo muy, muy, muy grande para el ciudadano alemán. Por eso se ve en el caso de los bancos que también es practicable, ¿no? Se puede hacer ese camino. Hay otro factor. Alemania invirtió, aquí tengo que recurrir al papelito, a 146.000 millones de euros que invirtió en la banca privada española, y a lo mejor por ese mismo motivo es que presionó tanto para en que se apruebe un rescate. Es claro, ¿no? Alemania, o toda Europa depende de España, Italia. Si España fracasa o Italia fracasa, el fallo para toda Europa sería grave, especialmente para Alemania, que es la economía más fuerte en Europa. Pero no es el único sentido, porque el gobierno alemán ayuda. El destino es hacer una nueva etapa, solucionar los problemas de endeudamiento. Es el motivo del gobierno alemán para que haga esa ayuda, y no solamente mirando a los bancos alemanes. Es un punto también importante, pero no es el único. Sí, pero ayuda también en función de que es Alemania el país que más se ha beneficiado con esta deuda, o la banca alemana, por así decirlo. Hay que ver también que la parte más grande de la ayuda pertenece o viene de Alemania, ¿no? Es cierto, Alemania como economía que está muy fuerte en la exportación tiene mucha ganancia, ¿no? del resto del mundo, pero también colabora a un parte bastante grande, ¿no? Son 30% de los fondos de rescate que dan los alemanes. Por eso creo que hay un pro y un con, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas siempre hay cosas a favor y cosas en contra. Ahora, en estos momentos hay mucha presión sobre Alemania para mutualizar la deuda colectiva. ¿Por qué se opone hasta ahora tanto el gobierno de la canciller Merkel? Y bueno, la dirección de Merkel es clara, ¿no? Merkel dice: nosotros queremos que la responsabilidad de los estados se queda.
el Estado tiene que ser responsable para solucionar sus problemas. Y Europa da una ayuda, pero el Estado tiene que ver lo que puede hacer mejor en la economía y en la competitividad, ¿no? Y Alemania tiene el punto de vista que no vamos a solucionar el problema solo por meter dinero, y no se solucionan los problemas. Es un punto muy importante de Alemania, que también hace tan difícil ese camino hacia una solución en Europa, porque es un proceso largo, no se alcanza de un día al otro, ¿no? Porque tienen que modernizar las economías en los distintos países europeos. De acuerdo, pero ¿no sería compartir el peso de la deuda, no sería una salida sensata, aceptable, que es lo que están proponiendo varios políticos en Europa? Y sería una solución, eso es una gran pregunta, ¿no? Porque dicen, si nosotros perdonamos la deuda a los países, también va a faltar la responsabilidad de solucionar los problemas. Y además los contratos europeos dicen que no se puede compartir la deuda entre los países, ¿no? Los contratos en ese sentido son muy, muy claros, que queda la responsabilidad de los países para su deuda, y no es el desafío de todos los estados europeos de ayudarse uno al otro. En excepciones sí, pero no en general. Sin embargo, sigue habiendo la posibilidad de modificar, ¿no?, estos tratados, y creo que también, digamos, a largo plazo puede ser la dirección que también Merkel quiere. Yo no sé, no directamente de eurobonos, pero sí el camino es hacia una unión fiscal más integrada, pues cabe la posibilidad de que haya que modificar los tratados en esa dirección. Lo que yo sí personalmente también dudo es que pueda ser, digamos, la solución liberatoria de la crisis. Eso tampoco estoy convencida. Dado el carácter asimétrico de las economías, porque no se pueden comparar las economías, todas las economías. Yo creo que puede ser un paso, o digamos una parte de una solución que tiene que implicar, digamos, más aspectos. No desconfío de quien presenta la mutualización de la deuda o eurobonos como la solución final. Creo que hay otros aspectos que tienen que ser abordados, y por ejemplo uno es la banca, digamos, tiene que crearse un fondo de garantías de los depósitos bancarios común. Se tienen que dar pasos hacia una unión bancaria más integrada, y sobre todo hay que también seguir empujando reformas estructurales para el crecimiento. En ese contexto sí, quizá tienen cabida también los eurobonos como parte de la solución. Pero lo que a mí me parece es que ahora la situación está precipitando mucho más rápidamente del tiempo necesario para implementar cualquier otra cosa, también los eurobonos. Y entonces creo que es un poco paradójico y también peligroso presentar los eurobonos como una solución cuando hay que poner, digamos, parches más rápidamente. Sí, bueno, estamos aquí no precisamente para presentar soluciones, sino para poder discutir en torno a eso. Usted mencionaba un aspecto que tiene que ver con el mayor control de la banca. ¿Es posible eso en el contexto europeo? Yo creo que casi todo es posible, o sea, si hay una voluntad común, y creo que, digamos, y me parece que respecto a la banca también hay bastante acuerdo acerca de este aspecto. O sea, habló de ese tema Hollande ya en su campaña electoral, fue apoyado por Monti, no hay una negativa de Merkel, no hay una negativa tajante de Merkel, quizá me equivoco, y otros líderes europeos están de acuerdo. Entonces, digamos, no hay oposición fuerte, y entonces creo que sí, que esa es una posibilidad real. O sea, mayor control de la banca, que también implicaría, o sea, tienen que responder también, a ellos tienen una parte de responsabilidad en toda esta crisis, ¿no? Y también está el aspecto que se ha planteado el impuesto a las transacciones financieras.
Sí, eso tiene que ver un poco con la banca especulativa. Con las dos cosas, sí, pero yo quería enlazar con lo que ella decía, porque hay una reforma financiera específica, una reforma de la banca sobre la mesa en Bruselas, en la que entre uno de los asuntos fundamentales es que los accionistas sean los que asuman parte de las pérdidas y que haya una especie de testamento vital del banco. Es decir, el banco tiene que dejar por escrito bien claro cómo va a hacer la venta de sus activos en caso de que tenga que liquidar. Es decir, no van a intentar que no vuelva a ser un Estado y, por tanto, los ciudadanos los que tengan que asumir los gastos de gente que no han sido buenos gestores, y alguien que tiene una pequeña empresa, si lo hace mal, tiene primero que cerrar su empresa y luego pagar las deudas al Estado. ¿Por qué las grandes bancas no lo hacen? Pues de momento no se hace porque la caída de los grandes bancos implicaría la caída de un Estado. Entonces, por eso no se hace, pero la reforma está sobre la mesa y es interesante ese punto de vista, ¿no?, que ella mencionaba y que yo quería acotar, porque me parece que es importante que sea precisamente eso, ¿no?, que sean los accionistas y que sean los propios bancos los que tengan que asumir estos gastos y no que sea el ciudadano de a pie, que al final es el que de una manera u otra va a pagarlo. ¿Esa es una solución para España? ¿Podría ser una solución para España? ¿Para superar en parte la crisis? Sí, además, siendo europeos, en cuanto se haga la reforma tendríamos que aplicarla y estaría bien. Creo que es algo que es necesario. Lo que no puede ser es que los grandes bancos cometan desmanes en sus gestiones y que no haya ningún tipo de penalidad en ese sentido. Quiero decir, todos somos ciudadanos ante la ley y la ley tiene que ser igual para todos. Lo que no puede ser es que un pequeño ciudadano, como mencionaba hace un momento, tenga una pequeña o mediana empresa y cuando él no puede asumir sus deudas tenga que cerrarla y luego pagar a quien tenga que pagarle a través de lo que sea, pues vendiendo su local o haciendo lo que tenga que hacer. O hay gente que está a lo mejor 2, 3, incluso 5 o 10 años pagando deudas de cosas que deben. ¿Por qué los bancos no lo hacen? ¿Por qué han sido los ciudadanos los que hasta ahora, a través de ese déficit o a través de la deuda soberana, han sido los que se han hecho cargo? No puede ser. Tiene que haber una solución y esa reforma que está en Bruselas parece interesante en ese sentido. La cuestión es si siempre planteamos nuevas ideas. Ahora escuchamos mucho eurobonos, reforma de banco, el sistema de seguridad de los bancos. La idea de Alemania, del gobierno alemán, es un poco hacer lo que decidimos hace los últimos 2 años, ¿no? Y no siempre plantear nuevas ideas, porque primero tenemos que terminar lo que ya decidimos y falta mucho en ese camino. Las reformas en Grecia, en España, en Italia. Recién estamos empezando en ese camino y la solución no es siempre buscar nuevas ideas, sino hacer lo que uno tiene que hacer. Y creo que es un poco la discusión en Europa también. Merkel dice eso, que completamos lo que firmamos en muchos contratos y no siempre nos refugiamos a ideas nuevas. Y es un poco el conflicto también que hay. Es interesante lo que usted plantea. ¿Usted está de acuerdo con eso? En parte, digamos, estoy de acuerdo en que Europa ha fallado una y otra vez a cumplir con los objetivos que ella misma se había puesto y eso también implica un problema de credibilidad. Pero también creo que, digamos, lo que Merkel impuso, más o menos intentó imponer en Europa fueron medidas de austeridad que se han revelado, digamos, ahogantes para muchos países. Y la necesidad de buscar otras propuestas para el crecimiento, digamos, se desprende de esta situación de falta de aire. Por ejemplo, si lo que está ocurriendo en Grecia es que digamos, los recortes masivos hacen imposible que el país pueda volver a pagar la deuda, ¿no? Y entonces es necesario desde un punto de vista moral, pero también político y económico, buscar soluciones paralelas para que se pueda cumplir con las propuestas impuestas. La respuesta va a ser de la Comisión Europea y también de los Estados europeos hacia el plan de crecimiento, ¿no? Eso va a venir el fin de mes. Sí, eso yo creo que, por ejemplo, sí que el crecimiento es otra propuesta más, pero es necesario que sea paralela, porque hemos visto que así, digamos, empujando más que mitad del continente a la austeridad, no vamos a salir de la crisis. O sea, no se prevé fin de la crisis y la crisis está fuera, digamos, de control. ¿Existe la posibilidad, una pregunta un tanto provocativa, ¿existe la posibilidad de que España salga del euro? ¿Qué significaría una salida de España del euro? Yo creo que sería un efecto dominó para el resto de países, porque no estamos hablando de Grecia, estamos hablando de España, que hoy por hoy todavía
es una de las economías más fuertes de la zona euro. Eso implicaría no solo el fin del euro como moneda, sino el fin del concepto de la eurozona económica como concepto que se creó. No quiero pensar en esa posibilidad porque creo sinceramente que salir sería muchísimo peor, porque por ejemplo en el caso español iríamos a una situación de la peseta mucho más depreciada que en el año 2000 o 99, que fue en el 2001, que fue cuando se entró en el euro. Entonces creo que la situación, el horizonte que se abre es mucho peor. No quiero pensar que eso pueda suceder. Creo sinceramente que con las medidas que se están tratando de tomar, con esas reuniones que hay ahora a finales de mes para tratar de ver esa agenda de crecimiento, se puede tratar de... Creo que los políticos tienen claro que hay que tomar medidas claras, definitorias, que hay que cumplir por una parte con esas medidas de austeridad como él decía, pero paralelamente tiene que haber medidas de crecimiento y tiene que haber otras medidas a corto plazo, porque la economía no se ha quedado quieta hasta en lo que había hace 2 años, sino que ha ido avanzando hacia escenarios que quizás no se los plantearon en un inicio que iban a ser tan demoledores. Yo creo que ni en el peor de los casos habían llegado a escenificar esto de esta manera, como está pasando. Y yo creo sinceramente que por eso tiene que haber esas otras pequeñas ideas que no tienen por qué descartar las originarias. Hay que respetar los acuerdos que para eso están, pero tenemos que ser flexibles. Falta flexibilidad y sobre todo mucha rapidez a la hora de tomar decisiones, porque los mercados van siempre 5 pasos por delante y eso no es ya que esté afectando a los estados, está afectando al bolsillo del ciudadano normal, que cada vez ve más difícil llegar a final de mes. Por lo tanto, es responsabilidad de los políticos tomar decisiones adecuadas. A propósito de político, el primer ministro Mario Monti ha dicho que Italia no necesita un rescate y estamos hablando de la tercera economía más importante de Europa, del continente, y que está pasando por problemas serios también. Claro, o sea, después de lo que pasó con España, el lunes fue la ministra austríaca de Finanzas quien dijo por primera que Italia podría necesitar ser rescatada y que Europa podría asumir ese escenario. Enseguida Mario Monti desmintió eso, ella también se corrigió, pero después de España y Chipre parece que todas las calles llevan a Roma. O por lo menos es eso lo que creen en ese momento los mercados financieros. Mario Monti ayer estuvo en Berlín, donde recogió un premio para el liderazgo responsable. Hay que recordar que Monti es líder de un gobierno tecnócrata, de alguna forma muy apoyado por Europa y que cumple, digamos, fue puesto ahí también gracias al apoyo de Merkel y cumple con sus decisiones. Monti ha ido perdiendo apoyo en los últimos meses y le resulta cada vez más difícil imponer lo que había acordado con el resto de Europa. Ahora, sin embargo, él niega que Italia esté en una situación de apuro. Dice que la situación es complicada, pero que el sistema bancario italiano es fuerte, lo que es cierto, y que, digamos, la deuda privada es bastante limitada, lo que debería, defender todavía algunos meses Italia desde la caída o desde la necesidad de recurrir a ayudas. Pero, aunque en vía oficial se niega la necesidad de pedir un rescate, la prensa filtró en los últimos días informes del Tesoro italiano que evalúan 3 distintas situaciones posibles. Una es muy optimista, donde Grecia se queda en el euro, Europa logra encaminarse hacia una unión bancaria y en última instancia también una unión fiscal más integrada, y Italia logra refinanciarse con tipos de interés inferiores y no necesita pedir rescate. Esta situación es muy optimista y casi no es real. La segunda, digamos, es intermedia, que es, según mi opinión, la más real, es que si Italia
de ahora hasta septiembre tiene que seguir financiando su deuda con tipo de interés de alrededor o por arriba del 6% de los bonos a 10 años, va a tener que exigir una ayuda a la carta bajo el modelo español desde la Unión Europea dentro de septiembre. Me parece que esta podría ser una eventualidad. Y también existe pero un escenario más pesimista, que sería el que prevé la salida de Grecia de la eurozona y calcula el impacto en la economía italiana. En este caso, Italia debería pagar tipos de interés hasta del 12% para refinanciarse, y en ese escenario se considera hasta la posibilidad de una reestructuración de la deuda italiana. Está bien. Bueno, esperemos que la segunda opción sea la más viable, porque si no volvemos a un problema mucho más grave. Nosotros hemos preparado al mismo tiempo un pequeño informe sobre las próximas elecciones en Grecia, que es el tema que queremos ahora. Le mostramos ahora el informe. ¿Qué ocurriría si Grecia se viese forzada a abandonar el euro? Habría que introducir una nueva divisa, tal vez con el nombre de la anterior, dracma. Esta moneda estaría devaluada, puede que hasta un 65%. La inflación aumentaría y la situación de los más necesitados empeoraría. Consecuentemente, los griegos intentarían retirar su dinero de los bancos, contribuyendo así a aumentar la inestabilidad financiera. Podría producirse un efecto en cadena que afectase a otros países europeos. Grecia debe miles de millones de euros a bancos de todo el continente. Si se obliga a la banca a cancelar esa deuda, los bancos serán más reacios a prestarse dinero unos a otros, lo cual podría conducir a una segunda crisis de crédito. Los líderes europeos crearon un mecanismo de protección con un costo de miles de millones de euros para evitar mayores crisis. Pese a todo, España e Italia, economías más fuertes que Grecia, se muestran débiles. Hay incertidumbre en la Unión Europea por el resultado de las elecciones del próximo domingo en Grecia, y se prevé incluso que es posible volver a renegociar los acuerdos de este tratado de austeridad. Pero la pregunta clave es, ¿queda Grecia en la zona euro o se sale? Eso nadie sabe, ni los políticos en Europa saben. Merkel tomó una posición muy dura hasta ahora. Dice, de Grecia depende si nosotros tomamos los contratos en serio o no. Porque si Grecia dice que no quiere aceptar más las condiciones de austeridad, que quiere romper con los contratos, Alemania dice que no podemos ayudar más, porque es una condición esencial que Grecia haga las reformas que prometió de hacer. Entonces, eso puede ser un conflicto que como dos trenes que están acercándose en la misma vía. Y mi impresión del gobierno alemán es que Merkel no va a perdonar. Si Grecia no cumple con lo que ha firmado, no va a ser o no va a haber más ayuda para Grecia, lo que significa que Grecia tiene que salir del euro en la última consecuencia. La otra pregunta es, ¿está en condiciones Grecia de cumplir con estos compromisos, con estos tratados, estos acuerdos firmados y a los cuales se ha comprometido? Es complicado, pero es que si no los cumple, ahora en breve tendría que, después de las elecciones, tiene que recibir otro de los pagos, 11.000 millones, pero para ello tiene que cumplir con esos requisitos. Yo creo que si en los próximos meses siguen esa línea, probablemente a lo mejor en Europa, y si consiguen reconducir absolutamente todo, comenzarán a lo mejor a abrir un poco la mano, porque en el caso de Irlanda sí que se renegoció, creo que fue el año pasado o hace 2 años, un poco las condiciones, sí, precisamente para aliviar un poco la situación de deuda. Se pasó de 10 a 15 años el plazo de devolución del crédito y algún otro tipo de cosas importantes. Pero lo primero que tiene que hacer, como bien dice él, es que hay que cumplir con parte de esos compromisos, porque si no, evidentemente, como mencionaba Laura hace un momento, los mercados están muy sensibles y cualquier mensaje erróneo que se dé en esa dirección volverá a poner en el ojo del huracán no solo a Grecia, sino a Italia, a España, y entonces el efecto dominó o el efecto naipe, como queramos llamarlo, se apoderará de Europa. Hay que ser muy cautos en ese sentido.
Yo creo que sí, cabe destacar también que en Grecia ya no hay ningún partido que dice que hay que respetar las condiciones de los préstamos tal y como están. También Nea Democracia, que es, digamos, entre los favorecidos para las elecciones, que siempre fue, digamos, la fuerza que defendía los contratos europeos, los acuerdos europeos. También Nea Democracia ahora dice que es necesario renegociar las condiciones. Exacto. Y en particular lo ocurrido en España, las condiciones concedidas a España crearon un precedente para que otros países también pidieran condiciones más humanas. Yo creo que es muy delicado lo que está pasando en Grecia y es muy difícil prever el resultado, porque los sondeos que en Grecia no se pueden publicar dan ahora una especie de empate técnico entre los dos partidos, Nea Democracia y el izquierdista Syriza, y puede darse la situación de que ninguno de los dos partidos, tampoco con el premio de mayoría de 50 escaños, logre formar una mayoría para gobernar, y en ese caso todo queda abierto. O sea, ¿qué pasa? Digamos que hay muchos interrogantes. ¿Habrá una dictadura de tecnócratas impuesta por la Unión Europea? ¿Alguien pedirá ayuda al ejército? ¿Cuál será? Esperemos que no. Esperemos que no, pero ahí digamos que es historia de la próxima semana, no es historia de dentro de 2 años. La situación ahora es muy grave. Si escuchamos las noticias, dicen que en Grecia no pueden pagar las farmacéuticos, la medicina. El Estado no tiene más dinero para eso, y creo que eso muestra la pantalla de lo que va a pasar si Grecia decida de salir del euro. ¿Y quién va a dar dinero a Grecia? Los mercados no dan, seguro, porque Grecia no cumple con las metas. Si los estados europeos no ayudan, va a ser, a mi forma de ver, va a ser un catástrofe para la gente que vive en Grecia. Y vemos las encuestas, 80% de la gente dicen que quieren quedarse en el euro, pero la pregunta va a ser cómo votan el domingo. Sí, pero digamos que de todas formas, yo creo que más allá del voto es muy difícil en ese momento que se puedan quedar en el euro, porque aunque, digamos, ambos partidos ahora, también Syriza dice que Grecia tiene que permanecer en el euro. Yo creo que hay, digamos, una confusión. No es que su voto hacia un partido o el otro exprese directamente su voluntad o no de permanecer en el euro. Creo que hay una confusión de fondo acerca de esto. La gente tiene que saber cuáles serán las consecuencias, ¿no? Sí. La Alianza Radical de Izquierda dice que quiere romper con los contratos, lo que no es aceptable para el Fondo Monetario Internacional. Seguro que no. El Fondo Monetario Internacional va a ser el primero que se va a despedir de Grecia, y la Unión Europea, a mi pronóstico, también no puede aceptar eso, que se rompe con todo lo que se firmó hace 2 años. Y entonces estamos pintando un escenario bastante pesimista. Casi estamos obligando, por así decirlo, a que Grecia se salga del euro. Lo que no sabemos, como dijiste, Laura, la neodemocracia, que es pro-Europa, y el bloque de izquierda tienen el mismo porcentaje ahora, más o menos, ¿no? A mi forma de ver, puede ser que quizás gane neodemocracia. Entonces hay un bloque un poco pro-Europa. Entonces, eso podría ser una solución para los próximos meses. Está claro que en el caso de una victoria de Nea Democracia, Europa abriría a la posibilidad de renegociar puntos de los acuerdos. Yo estoy totalmente segura de eso, y informes de prensa también desde Bruselas, filtraciones de prensa se informaron en esa dirección. Pero hay que ver si se trata solo de prolongar la agonía del país. Yo creo sinceramente que en ese sentido Europa ha jugado una estrategia doble esta semana. Por una parte mostraba que iba a ser muy dura, el mensaje es te vamos a acorralar, tienes que cumplir los acuerdos, y por otra se filtraban esas informaciones de que sí que podría abrirse un poco la mano. Yo creo que están jugando un poco como con la zanahoria, ¿no? Como para tratar de hacerles entender que tienen que entrar por el embudo, por las condiciones ya expuestas, y que una vez estén dentro, entonces hablaremos, nos sentaremos, y a lo mejor hay alguna serie de condiciones que sí que se van a abrir precisamente para evitar esta difícil situación.
importante para Europa es que se respete el fondo de las condiciones. Se puede hablar del maquillaje, ¿no? Que uno cambia algunos intereses o unas condiciones, pero el fondo, el elemento del programa de reforma tiene que cumplir Grecia, ¿no? Porque si no hace eso, a mi forma de ver, Europa no va a aceptar más esa actitud. Bueno, pero por lo visto parece que no tiene poca capacidad el Estado de poder cumplir estos compromisos. Ahora, hubo hace poco un economista estadounidense, Nouriel Roubini, advirtió sobre el peligro de colapso en caso de que Grecia no esté en condiciones de cumplir con sus contratos, con sus acuerdos, y si prácticamente Europa no ayuda. O sea, el problema es mucho mayor. Sería una mala señal para toda Europa. Si un miembro de la Comunidad Europea salga, ¿no?, de la zona, no hay ninguna duda. Económicamente, Grecia es una economía pequeña, ¿no? Hay muchos expertos acá en Alemania que dicen si Grecia sale del euro no va a ser un colapso para Europa económicamente. Políticamente, yo digo que sí, ¿no? Sería un señal de catástrofe, ¿no? Desgraciadamente, poco a poco se ha ido perdiendo la paciencia con Grecia. 2/3 de la población alemana, por ejemplo, es partidaria de que Grecia se salga del euro, una cosa así. Bueno, es un panorama tampoco pesimista. Hay un deseo entre la población alemana, porque desde hace 2 años Europa está tratando las dificultades en Grecia y no ve progreso. Por eso el deseo acá es, y también en algunos políticos, en el partido de Merkel, que uno haga presión y que salga Grecia del euro, pero no va a solucionar los problemas, ¿no? Van a ser nuevos problemas después. Y por eso no creo en las soluciones fáciles en ese sentido. Ya. Estamos prácticamente llegando al final de nuestro programa, se nos ha pasado el tiempo volando. Yo les pediría a cada uno de ustedes que por favor hicieran una última intervención a propósito de cómo ven, qué posibilidades reales habría para que se supore esta crisis. Por favor, muy corto, que tenemos... Sinceramente, creo que es complicado, que todas las partes tienen que poner precisamente su esfuerzo, que no puede ser que venga nada regalado, como él decía. En las elecciones de Grecia definirán bien cuál es el camino que vamos a recorrer en los próximos meses. Pero, como muy bien decían algunos grandes economistas, tenemos 3 meses realmente para solucionar la situación del euro. Vamos a pasar por últimos meses que vienen, pero un momento vamos a ver la luz al final del túnel. Bueno, ya hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa. No me queda más que agradecer a nuestros invitados por su contribución y despedirme de ustedes, sobre todo para la audiencia latinoamericana. No olviden que pueden escribirnos a cuadriga@dw.es. Hasta la próxima.